Imaginen una idea científica pero tan peligrosa que tuvo que sobrevivir al colapso de múltiples imperios para, finalmente, encender la chispa de la revolución científica. Les damos la bienvenida a este análisis, donde vamos a revelar un misterio histórico verdaderamente épico de más de 2000 años. Y es que, como veremos a continuación, esta no es solo la historia de la ciencia, sino la historia de la asombrosa resiliencia del pensamiento humano frente a la oscuridad y la censura. Arranquemos. Sección 1. El conocimiento bajo llave. Bueno, nuestra historia no comienza en un laboratorio moderno y súper iluminado, sino en las frías y oscuras sombras de los monasterios medievales. Pensemos por un momento en el siglo XIV, una época que parece sacada directamente de historias como El nombre de la rosa. Hablamos de un tiempo en el que los manuscritos literalmente se escondían bajo llave. El conocimiento sufría una censura brutal, y el simple hecho de enfrentar la razón empírica contra el dogma religioso no era solo un debate de salón, era un conflicto que podía ser mortal. Los libros tenían un valor incalculable y a menudo se consideraban herramientas de subversión muy peligrosas. Y claro, todo este escenario nos deja con una interrogante fascinante. ¿Cómo lograron estas ideas científicas sobrevivir a semejante censura? ¿Cómo viaja el conocimiento desde la antigüedad clásica a través de siglos de oscuridad hasta la Edad Media? Es un misterio profundo sobre lo increíblemente frágil que puede ser nuestro entendimiento. Sección 2. La invención del átomo. Para resolver este rompecabezas, tenemos que dar un enorme salto hacia el pasado, a la antigua Grecia. Fue justo allí donde nació una forma radicalmente nueva y puramente racional de intentar explicar el cosmos. Por un lado estaban los primeros pensadores, conocidos como monistas, como Tales de Mileto, quienes creían que todo el universo provenía de una única sustancia, como el agua. Pero, del otro lado teníamos a los pluralistas. Ellos argumentaban que no, que la realidad debía estar formada por múltiples elementos que se combinaban entre sí. Y esta simple división fue la semilla de algo gigantesco. Ya en el siglo V a.C., Leucipo y Demócrito dieron un salto intelectual que honestamente es asombroso. Propusieron que vivíamos en un universo totalmente mecánico, compuesto por partículas infinitas, invisibles e indivisibles que se movían constantemente en un espacio vacío. Así es, usando solo el inmenso poder de su razonamiento, habían concebido por primera vez el átomo. Y la audacia de Demócrito no se quedó ahí. Él afirmó de manera categórica que propiedades que experimentamos todos los días, como los colores, los sabores y la dureza de las cosas, en realidad eran solo ilusiones. Todo era simplemente el resultado de cómo estas partículas fundamentales, que eran sólidas, eternas e inmutables, chocaban, se combinaban y se movían por el espacio. Una genialidad totalmente adelantada a su tiempo. Un tiempo después entra en escena el filósofo Epicuro y le añade a este modelo un concepto crucial, el clinamen, o la desviación espontánea de los átomos. El objetivo de Epicuro, algo sumamente profundo, utilizar este universo mecánico para liberar a la humanidad de su terror a los castigos divinos. Su argumento era que si todo es materia, moviéndose según leyes naturales y eventos impredecibles, entonces, simplemente, no hay motivo para vivir con miedo a la ira de los dioses. Todo este fascinante atomismo griego quedó brillantemente encapsulado en el siglo I a.C. gracias al poeta romano Lucrecio. Su obra maestra, De Rerum Natura, o Sobre la naturaleza de las cosas, actuó, literalmente, como una cápsula del tiempo. Guardó para el futuro la idea de que el universo es infinito y que todo fenómeno tiene una causa puramente natural. Sección 3. El dominio de Aristóteles. Pero claro, a pesar de su brillantez, el átomo estaba a punto de ser desterrado por un auténtico peso pesado de la historia. Entra Aristóteles. Él propuso un sistema rival muy distinto, afirmando que toda la materia era simplemente una mezcla de 4 elementos observables: tierra, agua, aire y fuego. Según Aristóteles, no había partículas chocando al azar. Cada elemento buscaba de forma natural su lugar correcto en el cosmos. Y aquí está el detalle que lo cambió todo. Aristóteles rechazó de plano y de manera tajante el concepto del espacio vacío. Para él, y la verdad es que para la gran mayoría de los pensadores de la época, la simple idea de la nada absoluta, ese espacio que los átomos necesitaban para moverse, resultaba una locura. Ahora,
Para ser justos, el modelo de Aristóteles aplastó al lacomismo porque encajaba a la perfección con el sentido común de la época. Pensemos en ello. Las piedras pesadas caen hacia la tierra y el humo asciende hacia el cielo. Para cualquier persona observando el mundo a simple vista, esto tenía muchísimo más sentido que imaginar partículas superpequeñas e invisibles rebotando en medio del vacío. Por eso, el pobre átomo fue exiliado durante 2 milenios. Sección 4. El puente del conocimiento. Con la caída de los grandes imperios clásicos europeos, la palabra de Aristóteles quedó prácticamente blindada. Sin embargo, es un tremendo error pensar que la ciencia empírica murió durante la mal llamada época oscura. ¡Para nada! Mientras Europa occidental se fragmentaba, el mundo islámico se levantó como el gran custodio y protector de la ciencia. Llevaron a cabo traducciones masivas de textos griegos y, al mismo tiempo, impulsaron avances radicales en áreas supercomplejas como las matemáticas y la astronomía. Y aquí es donde brillan figuras verdaderamente monumentales. Gigantes intelectuales como Ibn Sina, más conocido en Occidente como Avicena, crearon manuales médicos tan avanzados que se usaron durante siglos. A la par, eruditos como Alhazen fueron pioneros absolutos en la óptica, usando por primera vez la experimentación sistemática. O sea, fueron auténticos precursores del método científico moderno. Fue a través de grandes eruditos, traductores y pensadores posteriores, como Averroes y Roger Bacon, que toda esta ciencia empírica, enormemente enriquecida, junto con la autoridad de Aristóteles, comenzó a fluir de regreso hacia Europa. Y este flujo de conocimiento fue fundamental para nutrir el nacimiento de las primeras universidades. Sorprendentemente, hasta una disciplina mística como la alquimia jugó un papel vital en la construcción de este puente. Sí, buscaban oro y elixires de la vida, pero en el camino desarrollaron procesos muy estructurados. Nos dejaron técnicas de destilación, diseño de instrumentos de vidrio y el manejo de ácidos, sentando las bases rigurosas de lo que hoy conocemos como química moderna. Sección 5. El retorno del átomo. Y así llegamos al siglo XV. El escenario histórico está listo para un hallazgo dramático, un golpe de suerte que haría temblar el monopolio de Aristóteles de una vez por todas. Año 1417, principios del Renacimiento. El humanista italiano Poggio Bracciolini se encuentra en un remoto monasterio alemán y de repente descubre algo increíble, una copia polvorienta y casi olvidada de la obra maestra de Lucrecio, De Rerum Natura. Imaginen la magnitud de esto. Un solo hallazgo fortuito acaba de romper 1000 años de silencio absoluto. Poggio rescató las ideas de Demócrito y Epicuro de la censura medieval. Al devolver esos conceptos a los debates de Europa, entregó la chispa filosófica exacta que se necesitaba para desafiar el viejo orden y encender la gran revolución científica. Al observar esta inmensa línea de tiempo a través de 2 milenios, queda clarísimo que el progreso científico rara vez es una línea recta. Es más bien un puente increíblemente frágil, construido bloque a bloque por incontables custodios, eruditos y traductores de imperios y culturas rivales. Y para concluir este análisis, vale la pena dejarnos una pregunta rondando en la mente. Si la estructura misma de la realidad material estuvo oculta, encerrada en un manuscrito lleno de polvo durante 1000 años, ¿qué otras grandes verdades, suprimidas o incomprendidas, podrían estar hoy mismo esperando en la oscuridad su propio renacimiento en el futuro? Es verdaderamente fascinante pensar en el conocimiento que aún está por despertar.